Señora Inspectora de Educación, señor Coordinador del programa Ponte de la USC, Presidencia, queridos profesores, alumnos, estimados padres, bienvenidos a este acto con el que inauguramos oficialmente el curso que comienza. Quiero dirigirme en primer lugar a los alumnos y alumnas de cuarto de ESO, de primero y segundo de bachillerato, que estáis representando a todos vuestros compañeros en esta inauguración de curso. No os quepa duda de que sois el colectivo más importante del colegio. Todo lo que hacemos, lo hacemos por y para vosotros. Ojalá, entre todos, seamos capaces de conseguir que cuando finalicéis vuestra etapa en el colegio, llevéis en vuestra mochila la mejor formación académica posible y que hayáis desarrollado al máximo todas vuestras habilidades y competencias. Y sobre todo, que tengáis claro cuáles son los valores que os van a ayudar a ser mejores personas y a tener una vida repleta de experiencias positivas. No se me escapa la importancia que tienen los profesores en todos estos objetivos que pretendemos alcanzar. Por eso, os pido la máxima ilusión y compromiso con vuestros alumnos. Sé que es una tarea difícil, pero también sé que sois unos magníficos profesionales y que pondréis todo de vuestra parte para hacerlo realidad. Gracias por vuestro esfuerzo e implicación con el proyecto educativo del colegio y con la atención individual a cada uno de vuestros alumnos y alumnas. Y no me quiero olvidar de las madres y de los padres que confiáis en nuestro colegio como la mejor oferta educativa para vuestros hijos. Educar bien es complicado. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Por eso espero que juntos colaboremos en un objetivo compartido: ayudar a vuestros hijos y a nuestros alumnos a que alcancen la mejor formación académica y humana posible. También sé que podemos contar con vosotros. Hoy en este acto de inauguración de curso nos acompaña doña Isabel Pardo de Vera Posada, que impartirá una charla con el título Trabajo, Identidad, Motivación. Isabel Pardo de Vera es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de La Coruña, habiendo completado su formación en programas de desarrollo directivo, en escuelas de negocio y en gestión de infraestructuras. Tras trabajar en el sector privado de la ingeniería y consultoría de proyectos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, en 2007 ingresa a través de la oferta de empleo pública de ADIF en esta empresa pública para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Hasta 2015 ha desempeñado puestos sucesivos de dirección de obra y jefa de infraestructuras y gerente de área en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Este año, en el 2015, solicita una excedencia en ADIF y pasa a ser directora de movilidad e infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. En junio de 2016 se reincorpora al ente ferroviario, compatibilizando el cargo de Directora General de Explotación y Construcción con el de Directora General de ADIF Alta Velocidad. En el año 2018 fue nombrada presidenta de ADIF, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en una empresa pública de gran importancia en el presente y futuro para el desarrollo de las comunicaciones y la vertebración de nuestro país. Ya en el plano más personal, quiero decir que son varios los vínculos de nuestra invitada con el colegio y con nuestra ciudad. Quizás el más señalado es que su padre, Gerardo Pardo de Vera, a quien le agradecemos su presencia, cursó sus estudios de bachillerato en el colegio, habiéndolos finalizado hace exactamente 60 años, y hablando en representación de sus compañeros en el acto de despedida de su promoción. Bienvenido, Gerardo, a tu colegio. Isabel. Isabel, queremos agradecerte
el esfuerzo que me consta que has realizado para encajar este acto en tu agenda y poder contar con tu presencia. Tienes la palabra. Muchas gracias. Señor director. Muchas gracias, señor director, querido Luis, señoras profesoras, señores profesores, autoridades de educación, distinguidos alumnos. Me siento muy agradecida por el honor que me ha brindado el director del colegio, Manuel Peleteiro, a la cabeza de la excelencia educativa y el prestigio reconocido sobradamente como institución en el más amplio espectro del término. Pero además genera en mí un sentimiento nostálgico, retrotrayéndome a un espacio muy personal, donde interactúa la familia y mi vida en Santiago de Compostela. Aquí estudió mi querido padre, mi familia, mis tíos, Ángel, Victoriano y Antonio, y muchísimos parientes de esta prolija familia, como digo, a la que pertenezco. Mis hermanos y yo no estudiamos en el Colegio Peleteiro porque nuestros padres ya no residían en Santiago, pero aquí regresé para iniciar mi andadura profesional y aquí mi marido Juan, santiagués, y yo formamos nuestra familia. Así que mi hija, Sabela, sí inició su etapa escolar en este centro. Por eso, mucho tengo que agradecer que me hayan invitado. Espero que estas sencillas palabras que les voy a dirigir conecten de alguna forma con estas inquietudes y reflexiones que nos surgen a todos en mayor o menor intensidad, inmersas en cada una de nuestras vivencias. Créanme que me produce rubor hablar sobre mi experiencia, porque no acierto a comprender por qué he tenido la suerte de que tantas personas hayan confiado en mí. Creo que nunca se sabe con certeza si las cosas en esta vida suceden por casualidad o por causalidad. Yo intentaré trasladarles esta conjunción de oportunidades. Espero que en esta parte más íntima de mi charla puedan encontrar algún elemento en común que a mí, al menos, ha sido y es palanca indispensable para el desarrollo que intento sea sosegado como persona y en mi profesión, influyendo también la osadía en ciertas ocasiones que sin duda ha sido un factor desencadenante en el privilegio actual de presidir una empresa al servicio del ciudadano. Una experiencia tan compleja como apasionante. Y al final de estas palabras me van a permitir referirme a esta compañía pública, ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Mi padre aún guarda, realmente no sé lo que no guarda mi padre entre su cabeza y sus papeles, las palabras que pronunció hace 60 años en el entonces Colegio Minerva, durante el acto de despedida de las aulas en el Peleteiro, para realizar las pruebas de entrada a la universidad. Permítame que haga una breve reseña de ellas. Los que madurados a lo largo de la estancia en el colegio lleguéis un día a dejarlo para siempre, haréis vuestros nuestros recuerdos y nostalgias, haciendo buena la afirmación del literato gallego y universal don Ramón del Valle Inclán cuando decía: «El niño de hoy es el padre de mañana». He tenido ocasión, continuaba mi padre, como alumno casi fundacional del colegio don Manuel Peleteiro y doña Dolores Ramos, de vivir algunos de los sucesos más relevantes y más definidores del espíritu del centro. Los primeros tiempos fueron duros. El trabajo de una dirección y un profesorado extraordinariamente instruidos y tenaces que nos sostenían y empujaban, lograron lo que ahora aquí veis y veréis los que sucesivamente pasen a ocupar nuestro lugar. Sirvan estas palabras para iniciar mi relato. Soy la segunda de 5 hermanos, todos con derivaciones profesionales diversas y con actitudes ante la vida muy diferentes. Pero quizás el sustrato de los hábitos familiares, de la escucha en casa, de largas conversaciones de adultos, en un periodo tan determinante en nuestra sociedad como es el comprendido entre mi nacimiento en el año 75 hasta el inicio de los 90, entre diferentes personalidades que deambulaban por la casa, imbuidos en el horrible humo del tabaco ya en un punto excesivo y algún que otro destilado, sin darnos cuenta, nos impregnaban e impregnaban nuestra vida, conformando inconscientemente nuestro carácter. Los larguísimos veranos en nuestra casa, la casa familiar de Rivas, donde no había más actividad que la lectura y bicicleta,
y esos silencios eternos, que recuerdo aburridos, pero que ahora añoro. Quizás ese ecosistema subyace de forma determinante en nuestra identidad. Esa palabra la referiré seguro varias veces porque yo al menos he tardado mucho en identificarme. Todavía me cuesta, pero aún siendo una tarea extraordinariamente difícil, la base de nuestra actitud ante la vida es el conocimiento más profundo de uno mismo, el análisis de quiénes somos. Nos pueden ayudar, pero nadie puede suplantar la construcción de nuestra identidad, sin adornos, con luces y con muchas sombras. Sin este ejercicio que nos acompaña y hemos de rescatar cuando el suelo se hace de barro, difícilmente conseguiremos aunar la solvencia para vivir, para dar nuestros pasos, para ofrecer a la sociedad, del modo en que lo decidamos, lo mejor de nosotros mismos y, además, disfrutar y gestionar el sufrimiento para que no sea una limitación autoimpuesta. Cuando llegó el momento de decidir la carrera universitaria que quería elegir, créanme que no fue nada singular ni nada excepcional. Yo solo sabía que me apasionaban las matemáticas porque la fluidez de su lenguaje podía explicar todo lo que ocurría en la vida, hasta la armonía de la música, que es un arte. Iniciaba su andadura la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña, y entre los compañeros del instituto en Lugo, que habíamos optado por la rama de ciencias, se puso de moda elegir esa carrera. En mi familia no había ingenieros de caminos, prácticamente todos eran juristas o, como mi madre y mi hermana mayor, especializadas en filosofía y letras. Finalmente, en este confuso contexto, decidí optar en primer lugar por ingeniería de caminos y en segundo y último porque nada más me entusiasmaba a la carrera de matemáticas. Y así inicié la etapa universitaria en la vecina ciudad herculina, cuando mis amigas y mis amigos de Lugo, casi en su totalidad, venían en pandilla a Santiago. Y con la inocencia de quien se deja impresionar por los alumnos mayores y las licencias, me convencieron de que el primer año, con aprobar 1 o 2 asignaturas, era más que suficiente. Y estudié mucho en la habitación de una residencia en la Plaza de María Pita, tan austera como divertida y donde forjé amistades para siempre. Pero me confié y perdí la constancia y me divertí demasiado. Y yo no era tan brillante. Y el segundo año lo suspendí todo, en junio. Y llamé a mi madre, muy afligida, contándole no entender por qué me había pasado esto. Y en aquella cabina telefónica me quedé clavada cuando, en vez de reprenderme, con mucha calma me dijo: «No pasa nada, Isabel, si no puedes con esto, vuelves a casa y vemos qué puedes estudiar aquí». Y la tremenda rabia que me inundó fue la mecha y el combustible para reorganizar mi vida, porque ya no había otra opción que terminar la carrera. Y me costó mucho, muchísimo. Yo admiraba profundamente la genialidad de algunos de mis compañeros y amigos, aunque no conozco a nadie que no haya dejado los codos desgastados. Muchos siguen brillando, otros tienen problemas. Y aquí les hago una reflexión que me repito constantemente y por la que creo que, distinguidos alumnos, sois privilegiados en esta sociedad. Muchos no hemos aprendido en las aulas un factor, a mi modo de ver, determinante en nuestra solvencia profesional y vital: la gestión de las personas, la asignatura más difícil de la vida. Esta sigue siendo, a mi modo de ver, la principal carencia en el sistema general de educación. No somos nadie, creedme, si no aprendemos a escuchar, a comunicar. Vaya por delante que de la mejor motivación de los equipos que conformamos una actividad aflora lo más generoso de las personas con las que nos relacionamos. Y a mi modo de ver es el mayor privilegio al que cualquier profesional puede aspirar. Y todos los reconocimientos que yo he tenido son un reconocimiento a ese equipo que lleva muchos años conmigo. Pues bien, acabo la carrera coincidiendo con el inicio de construcción del actual eje atlántico, A Coruña-Santiago-Vigo. Era el 2001. Busco trabajo sin plantearme otra opción porque estaba deseando independizarme y desahogar a mis padres. Comienzan las entrevistas de trabajo. Recuerdo una especialmente con un director de una empresa constructora. Yo creía que había sabido transmitir mi ilusión y disposición al esfuerzo que hiciera falta, y la respuesta fue: «Me ha encantado escucharte, Isabel. Lástima que una obra es un mundo de hombres
créeme que te hago un favor y vas a sufrir mucho. Y llegamos a otra reflexión, la desigualdad, en este caso de género. La tecnología es la cuarta revolución industrial que está cambiando nuestra vida, que permite agilizar la eliminación de esta lacra imbuida en nuestra cultura. Y por eso, porque requiere de una transformación cultural, los avances siguen siendo tremendamente lentos, porque nos inundan los sesgos inconscientes. Porque la sociedad es diversa, las organizaciones serán más ricas cuanto mejor representen a esa sociedad. ¿Cómo, en mi caso, puedo tomar decisiones sobre la movilidad de las personas si no conformo equipos diversos? Un dato muy claro, el uso del transporte público ahora se distribuye aproximadamente en un 60% el género femenino y el 40% el masculino. ¿Cómo no va a estar representada la mujer en la toma de decisiones? Tenemos que ir mucho más rápido en esta transformación, en el puesto que cada uno desempeñamos. En mi caso, como presidenta de una empresa ferroviaria tradicionalmente masculina, tengo una enorme responsabilidad. Presidir una empresa con más de 12.000 trabajadores en la que vamos a llevar a cabo un radical relevo generacional en los próximos años, urge abordar un plan tan profundo y tan complejo que con el volumen de empleados de esta compañía solo se puede afrontar desde una perspectiva, que es el movimiento social. Quiero ilusionaros, alumnos y alumnas, y tengo el deber de deciros, aunque seguro que lo sabéis, que en la próxima década Europa entera necesitará profesionales formados en las que denominamos carreras STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y algo mal hemos hecho, porque no podrá ser cubierta esa demanda ni en un 25% por profesionales europeos. Recurriremos a China y a India, que sí se han organizado previniendo lo que ya está sucediendo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿No somos capaces de transmitir las satisfacciones que estas profesiones nos otorgan? Las ingenierías, como la medicina, también son vocación de servicio a las personas. Mejoramos la vida de esta sociedad y podemos verlo en cada una de nuestras acciones, una carretera, un avión, un teléfono. Preocupa enormemente el déficit de alumnos que elige esta vía. Hay un 25% menos de ingenieros que hace 20 años y el 75% son hombres. Se está perdiendo el talento de las mujeres en este ámbito. Las mujeres no se incorporan a la ciencia porque no saben lo que aportamos, no saben lo que hacemos, y eso es nuestra culpa. Los científicos y los técnicos somos malos comunicadores, porque cuando se cuenta bien, los niños se enganchan. Pero si no sabemos comunicar la mejor idea, no servirá para nada. Porque la ingeniería supone tener la capacidad de entender cómo funcionan las cosas. La ingeniería permite hacer cosas maravillosas y también permite cambiarlas. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 14 o 15 tienen un origen científico y tecnológico, y los alcanzaremos si trabajamos en esto. Continuando y abreviando para no aburrirles, inicio mi carrera profesional en Santiago, contratada por una ingeniería que me lanza al precipicio, casi de forma literal, porque acababa de sacar el carnet de conducir y me tiraron al monte. Los inicios fueron muy duros, pero recurrí a amigos veteranos que estaban en tramos contiguos. Es un hecho que la ingeniería civil ha sido desde décadas un referente mundial, la española, y seguro que la estricta formación que hemos recibido sea la base de cómo afrontamos los problemas. Pero también el mayor respaldo yo lo he recibido reencontrándome con mis compañeros, con mis amigos, cuando menos lo esperaba y seguro cuando más lo he necesitado. Continué 6 años en la empresa privada, ampliando mis responsabilidades en ella y también el ámbito territorial, Asturias y Castilla-León, y accedí a la oferta de empleo público del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, mediante un examen, y tuve la oportunidad en el ingreso de dirigir obras e ir adquiriendo mayores responsabilidades en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Y llegaron las frustraciones y la disconformidad con algunos superiores, veteranos, que nos hicieron sufrir, pero yo no podía compartir sus directrices y con la misma vehemencia y con la misma transparencia se fueron solucionando algunos problemas,
aunque muchas veces sentía que me enfrentaba a un abismo. Y en un contexto para mí muy doloroso, entre el 2012 y el 2015, aún con todos los esfuerzos volcados en intentar mejorar los criterios de gestión de esta empresa, a mi modo de ver absolutamente nefastos, basados en la inoperancia y la falta de comunicación entre los actores desde el ámbito público y desde el privado, pues no conseguí cambiar nada. No lo conseguimos ni mis compañeros ni yo. Y decidí dejar la empresa. Unos días antes, en una caseta de obras en la montaña orensana, tuve la oportunidad de explicar detalladamente a la entonces ministra cuál era la situación real y cómo se puede ir enmascarando la gestión más negligente con palabras edulcoradas. Allí estaban todos los actores, incluso mis superiores. Cuando salí, me despedí de mi equipo. Era una situación extraña, agridulce, pero ya más serena, pues tenía la seguridad de que se había evidenciado la realidad de la situación. E inicié una nueva etapa, como directora de Movilidad e Infraestructuras en la Diputación de Pontevedra. Yo era una desconocida allí. Cuando entras en una organización, has de entender el recelo que despiertas, pero enseguida nos integramos, iniciamos, continuamos proyectos que me aportaron más conocimiento y yo creo que generamos valor. Y en junio de 2016, cuando me proponen la Dirección General de Explotación y Construcción de ADIF, de la empresa de la que yo era empleada, una empresa pública y en la que yo había entrado como técnica, con un gobierno en funciones, se me plantea otra vez el dilema, que ya no fue tal. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad de revertir la situación de la empresa con mis compañeros profesionales incansables sumidos en una frustración oprimente? Y con el apoyo de mi familia me fui a Madrid con mis 2 hijos y en junio de 2018 el actual nuevo ministro de Fomento me propuso ser la presidenta, que es el cargo que ejerzo en la actualidad. ¿Y qué hacemos en ADIF? Pues diseñamos, construimos, mantenemos, gestionamos toda la red de infraestructuras ferroviarias y queremos darnos a conocer porque no cabe duda de que el sistema ferroviario es el medio de transporte más sostenible en clave de movilidad de viajeros o en clave de transporte de mercancías. Por eso, estimados alumnos de los últimos cursos, estamos poniendo en marcha un proyecto con la Real Academia de Ingeniería, un proyecto en el que una selección de personas del gran equipo que somos en ADIF podamos transmitiros el potencial, enseñaros lo que hacemos y la necesidad que la sociedad tiene de cada uno de vosotros. Creedme, sois unos privilegiados, perdonad que os lo repita, por la excelencia de la formación que recibís. Debemos esforzarnos al máximo, ser tenaces. Fracasamos muchísimas veces, pero bien gestionados, los fracasos son éxitos de futuro. Conoceos bien, sed esponjas de información. Seguro que del magnífico claustro de profesores que nos acompañan, cada uno de vosotros tenéis vuestra referencia y se fortalecerá con el tiempo. Trabajad mucho, elegid vuestra orientación de futuro en libertad, pero para eso tenéis que tener toda la información, porque el desconocimiento coarta nuestra libertad. Acabo ya. Muchas gracias por escucharme. Tenéis que estar muy ilusionados. Mantened el pulso con tenacidad y perseverancia. Reservad vuestro espacio personal. Reconozcámonos como personas y organizaciones que somos vulnerables. Buscad el debate continuo en todo lo que os inquiete y con todo esto tomad vuestras decisiones. Quien nunca decide no se equivocará, seguro nunca, pero estará lejos de una vida plena. Como veis, no os he dado ninguna pócima mágica, solo os he dado una experiencia más. Muchas gracias. Madre o profesor o profesora que quiera puntualizar, preguntar o intervenir.
Ya creo que no hay. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguro que provocarán en muchos alumnos, sobre todo alumnos que están en esa edad, una reflexión y te tomamos la palabra de la posibilidad de formar parte de esos privilegiados que tengan oportunidad de recibir a esta comisión en relación con lo que has planteado. Por supuesto. Muchas Nuestra gracias. disposición. Gracias a vosotros. Por el esfuerzo que has hecho Gracias. para poder estar aquí. Muchas gracias.